Buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todas las personas que han venido aquí en esta ocasión para continuar con el ciclo de conferencias sobre el después de la Shoah, después del Holocausto, qué pasó con los supervivientes inmediatamente después de la liberación, escalonada, pero en Auschwitz, como saben, conmemoramos este año el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Y en esta ocasión contamos con Ana Bejarano, una amiga y gran especialista en literatura hebrea contemporánea. Es doctora en filología semítica y profesora de lengua y literatura hebreas en la Universidad de Barcelona. Su ámbito de investigación gira en torno a la construcción de identidades literarias contemporáneas y de género. Es miembro del grupo de investigación consolidado Estudis Literaris Transnacionals, más o menos, y ha traducido más de 60 obras de literatura hebrea, entre otras muchas obras de David Grossman, Alet Bet Yoshua, Zruya Shalev, Nir Barham, Sayed Kashua y un largo etcétera. Yo la admiro muchísimo, eso lo sabe ella y lo repito cuando puedo, cuando tengo ocasión. Disfruto con sus traducciones y sus reflexiones sobre la traducción. Fue galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2016 por su versión al castellano de la novela Gran Cabaret de David Grossman, y merecidísimo premio. Y sin más le paso la palabra a la profesora Ana Bejarano. Muchas gracias, Rosa. No hay nada como tener amigos que hablen bien de uno. Bueno, hoy aquí esta tarde pues hablaremos de un tema no tan agradable y que, bueno, en mis clases siempre presenta desde reticencias a hablar de él hasta naturalmente dolor y pena. Y bueno, es un tema central de la literatura israelí por razones obvias. La literatura israelí en realidad es una literatura bastante politizada y bastante marcada por el lugar en el que está escrita. Aunque no hablaremos solamente de literatura israelí, sino de literatura contemporánea, porque aquí aporto obras que son anteriores a lo que es la fundación del Estado de Israel. Pero cuando hablamos de literatura hebrea contemporánea hablamos más o menos desde la llegada de Eliezer Ben Yehuda a la Palestina otomana, que es 1881, y en realidad lo que es literatura israelí pues ocupa solamente desde el año 48. Hay que decir que las últimas generaciones sí han intentado zafarse de los temas identitarios del sionismo, de la conquista de la tierra, del holocausto, de la religión, del tercer templo o no tercer templo, y han intentado escribir desde el punto de vista que escribiría cualquier persona, que su literatura esté marcada, y han creado obras que podrían haber estado escritas en Nueva York, en París, en Barcelona, en Madrid. Pero el tema del holocausto, de todas maneras, incluso en esta última generación, está presente de muchas maneras, a veces como tema central y otras veces pues como tema marginal, pero tratado de una manera muy interesante, a veces irreverente, como veremos. La imagen que he escogido para presentar el título hace referencia a la famosísima frase de Adorno, que consideró que después del Holocausto escribir literatura era un acto bárbaro. Y esta discusión continúa hasta el día de hoy. ¿Se puede escribir sobre Holocausto? ¿No se puede escribir? El cuadro representa la salida de la catástrofe y que existe una esperanza y que la belleza sigue existiendo.
y hay que seguirla plasmando. Y esta discusión de cómo escribir sobre el Holocausto pues alcanza también a la literatura israelí. Lo que yo voy a hacer es hablar de una pequeñísima parcela de lo que es literatura de Holocausto en la literatura hebrea contemporánea, porque en realidad hay muchísimo, y más que hacer un repaso aquí a matacaballo, que me ha parecido que no estaría bien hacerlo, lo que he hecho es escoger unos temas, unos ejes, unos cuantos, una selección de los temas que solemos tratar en clase, y luego unas obras que incluyen ellas mismas varios de estos temas. El número 1 del que vamos a hablar dentro de todas estas obras que he escogido, que también hay que decir que las obras que he escogido he intentado que hubiera traducciones al castellano. Alguna trato que no hay traducción, pero también me parece que cuando hablas de algo es interesante que el público pueda leer la obra si quiere hacerlo. El testimonio de los supervivientes, tampoco digo nada nuevo, fue poco por parte de los propios supervivientes. Los propios supervivientes, en realidad, muchos no quisieron hablar, otros sí hablaron, pero en realidad la literatura del Holocausto, también en la literatura israelí, ha sido mucho más rica en segundas y terceras generaciones, incluso ahora en cuartas generaciones. Y la perspectiva, naturalmente, que se tiene de lo que sucedió es distinta a la de un testimonio que fue superviviente, a lo que es incluso una segunda o tercera generación, que lo que hacen en realidad es construir la memoria, ni siquiera la reconstruyen. Los supervivientes la reconstruyen, pero la literatura escrita por terceras generaciones pues es una pura reconstrucción, es algo indescriptible. También me gustaría hablar, y lo veremos en las obras que he escogido, lo que es el Holocausto y el Yishuv. El Yishuv es un término hebreo que significa asentamiento. Cuando los sionistas llegaron a la Palestina otomana a finales del siglo XIX, había judíos en la zona, siempre hubo una población judía en lo que los judíos llamaban y llaman la tierra de Israel, lo que legalmente en aquel momento se llamaba Palestina. Los mismos judíos que vivían allí decían somos judíos de Palestina. Luego el término ha derivado en otras cuestiones. Y había una población que llevaba allí siglos, que se había ido acumulando, y luego tenemos el nuevo Yishuv. Teníamos el viejo Yishuv, que es el viejo asentamiento, los judíos que llevaban generaciones allí o se habían ido sumando durante los siglos, y luego lo que fueron las inmigraciones de sionistas, que ese es el nuevo Yishuv. Cuando sucedió el Holocausto, pues había un asentamiento en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en la Palestina, y cómo afrontaron ellos, como personas que vivían lejos ya de Europa, el Holocausto, que también es interesante la reacción que tuvieron ante el Holocausto, que fue variada, pero grosso modo veían el judaísmo europeo como algo ajeno a lo que era el nuevo hebreo, el nuevo judío que había en la tierra de Israel, y eso pues afecta a la literatura, la manera en cómo es visto y a veces silenciado, porque también hablaremos ahora de un movimiento que no habló del Holocausto intencionadamente, no escribió literatura de Holocausto. El mismo Agnon, Shai Agnon, que es el premio Nobel de literatura, el único premio Nobel que tiene la literatura hebrea es Agnon. Él había llegado con la segunda inmigración a principios del siglo XX, en 1909, a la Palestina otomana. Y cuando sucede el Holocausto, él lleva ya mucho tiempo en la zona y es un autor prolífico donde los haya, premio Nobel, y solo tiene un cuento en el que habla de Holocausto, y es un cuento en el que él habla de su ciudad natal, en la Galicia polaca, que fue totalmente aniquilado por los nazis y toda la población fue diezmada, y tiene ese único cuento sobre Shoah. Quiero decir que había gente, los judíos de
de la tierra de Israel, de Palestina, y luego del Estado de Israel, veían a la diáspora, ahora lo veremos, como algo negativo, como algo no somos nosotros, al mismo tiempo con sentimientos de culpabilidad, porque ellos se habían salvado y los otros no. Todo esto lo reflejará la literatura. Luego, otro tema que trata esta literatura son las relaciones de judíos y no judíos en los años previos al Holocausto y durante el Holocausto. Muchísimas de las obras hablan de las relaciones entre judíos y no judíos en la diáspora y cómo cambiaron, cómo se transformaron estas relaciones a medida que el nazismo iba cobrando fuerza. Y luego durante el Holocausto mismo se habla de los justos de las naciones, de no judíos que salvaron, esto lo recoge la literatura hebrea también. Las indemnizaciones de Alemania, que también son otro de los grandes temas. Siendo yo un descendiente de supervivientes del Holocausto, me puedo montar un negocio, aunque sea un pequeño supermercado, con el dinero que he recibido de Alemania. ¿Es moralmente aceptable esto? Es ni siquiera posible que haya una reparación a través de la economía, es absurdo. Eso es uno de los temas que recoge también la literatura hebrea, y los personajes pues discuten entre ellos, parte de la familia quiere la indemnización porque necesitan el dinero, a otros les quema las manos, por no hablar también de propiedades como son casas que se han restituido en la diáspora, o los pasaportes que se han dado últimamente, que no dejan de ser una restitución no solamente de lo que pasó en España en su momento, sino del Holocausto. Luego está el gran tema de los capos, el Judenrat y lo que es el colaboracionismo judío. Es un tema tabú, bastante tabú, pero que afecta a la literatura, cómo aparecen personajes que en su momento fueron capos en los campos de trabajo y que una vez que acaba la guerra pues se mimetizan con los supervivientes, y luego como en Israel en realidad la gente los reconocía por la calle, las víctimas reconocían a los capos y cómo los capos tuvieron que huir de Israel. Este es un tema que recoge la literatura constantemente y que es un tema problemático, el de los capos, pero no solamente en el Holocausto. El personaje del traidor a lo largo de lo que es la literatura hebrea y judía de todos los tiempos es un tema candente, incluso en la Biblia, cuando Moisés, tras la muerte de los primogénitos, por fin puede huir de Egipto. Recordarán ustedes dos personajes que se ponen de parte del faraón y reniegan de su pueblo, incluso acusan a Moisés y a Aarón, y luego son recogidos en la iconografía medieval, están ahí siempre retratados como los que traicionaron a su pueblo. Pues la figura del capo no deja de ser alguien que se le puede juzgar, comía mejor en el campo, tenía privilegios y era un judío. Después está el tema de los Mizrahim, los judíos que llegaron a Israel provenientes de los países árabes, que en realidad son mayoría. Es esta minoría llamada del 60%, ya que el sionismo inicial está compuesto por el judaísmo europeo ashkenazí, pero una vez que se funda el Estado de Israel, más o menos hacia el año 50-51, empiezan las expulsiones de los judíos que llevaban siglos viviendo en los países árabes, en Irak, en Siria, en Líbano, en Egipto, en Marruecos, bueno, en todos los países árabes. Estos judíos, lo que les pasa y les sucede es algo también que es muy tabú. Ellos no pasaron el Holocausto, y haber pasado el Holocausto en Israel es una especie de marchamo de calidad. Lo veremos ahora en el único cuento que he traído para leer, solo he traído este papel, que es de Edgar Keret, un cuento muy corto, como escribe Edgar Keret, relatos breves. Y si no sabes que los judíos, estos judíos llamados árabes judíos o judíos árabes, que venían con cultura árabe de los países árabes, y que se llaman los Mizrahim, los orientales, reivindican también su propio holocausto. Veremos una novela sobre los judíos libios que padecieron el holocausto en Auschwitz, en los campos que estaban en Polonia, o
reivindican el Farhud, que fue una especie de holocausto en Irak. El hecho de no haber sufrido el holocausto o no tener parientes que han pasado por el holocausto te hace de menos. Esto que digo puede parecer una barbaridad, pero es un hecho en Israel, creo yo, en la sociedad, y lo refleja la literatura. El hecho de tener un pariente, que tu abuelo pereciera en el holocausto, te pone un sello de calidad que no tienen los árabes judíos. Y esto lo reivindican, ahora veremos. Y luego también es muy típico de la literatura hebrea que habla del holocausto, hablar desde el punto de vista de un niño. Como un niño israelí, ya israelí, educado en hebreo, hebraizado, ve desde la perspectiva de un niño lo que fue el holocausto, porque aunque él no lo viviera, por las noches en casa los niños de los años 50, de los años 60 oían a los padres gritar en sueños, era un desastre, quiero decir, fueron hijos de muertos vivientes. Y este hecho, como un niño al fin y al cabo lo asume y puede ver lo que sufrieron sus padres a través de los ojos de un niño, que es una visión, creo yo, que trata mucho la literatura hebrea israelí. Y luego estos tres últimos puntos los he juntado ahí juntos porque en realidad hablan un poco de lo mismo, que es culpabilizar a las víctimas. No solo pasó en el Holocausto, sino que muchas veces la víctima de todo tipo es culpabilizada. Y por supuesto que las víctimas del Holocausto fueron culpabilizadas tantas veces, ¿no? Tantas veces hemos oído, fueron llevados, ellos mismos iban al matadero, ellos mismos se pagaban los billetes de tren, esto es verdad, los billetes de tren que los llevaban a los campos de concentración y a los campos de trabajo, a los campos de la muerte, los pagaban ellos, se hacían la maleta, llegaban allí, ponían la maleta, escribían su nombre porque creían realmente que no iba a suceder nada. La culpabilización de la víctima es estremecedora en la literatura israelí, sobre todo por parte de la juventud israelí, que no en vano ha sido educada en el sionismo. El sionismo en realidad es no nos volverá a pasar. Creo que también es algo que en la política de hoy no se acaba de entender. No es que nosotros estemos de acuerdo o no, porque eso nosotros ahora no entramos en eso, que lo que yo opine no tiene ningún interés aquí, sino que es un hecho que el sionismo está basado en que no nos volverá a pasar. Esa es la situación. Es que Israel no hace caso de las resoluciones de la ONU. Es que no va a hacer caso. No va a hacer caso porque ya vimos cómo nos fue cuando hacíamos caso, cuando vivíamos entre los demás pueblos, cuando teníamos un Dios. Ya no tenemos Dios porque ya vimos cómo nos trató. Eso es un poco el sionismo inicial. Luego hemos derivado en un estado más judío, pero el inicio del sionismo, sin ser un movimiento antirreligioso, que no lo era un movimiento laico, era un movimiento mesiánico de salvación del pueblo, tenía un libro de cabecera y lo tiene, que es la Biblia. Todo lo demás, Talmud, exégesis rabínica, todo eso el sionismo lo tira por la borda. Considera los 2000 años de diáspora un accidente histórico. El sionismo nunca le quiso ningún mal a los judíos de la diáspora, pero corta amarras. Esto, vuelvo ahora a la culpabilización de las víctimas, lo veremos en una obra que ahora presentaré, cómo los jóvenes israelíes se desligan de la diáspora, no todos, pero hablo de literatura hebrea, que también hay que decir que es una especie de parcela de la sociedad aparte. Ahora hago un paréntesis. Nadie sabe por qué el 100% prácticamente de los autores israelíes y hebreos contemporáneos son ateos, izquierdistas, si no declarados ateos, que muchos son declarados ateos. David Grossman lo dice siempre. Y de todas maneras, él todos los jueves estudia en una javruta, que quiere decir que estudia las fuentes, estudia Biblia, tiene una conexión con la Biblia. Bueno, lo dejo porque si no, no me va a dar tiempo. La culpabilización de las víctimas está ligado al deber de recordar frente al deseo de olvidar. En realidad hay un deber que tampoco es nuevo,
afecta toda la historia del judaísmo, que es recuerda lo que ha pasado, recuerda los textos, transmite a tus hijos, tienes que recordar todo lo que te ha pasado. El recuerdo es algo intrínseco al judaísmo. Y lo que refleja muchas veces la literatura hebrea es un deseo de olvidar, un cansancio. No queremos recordar, queremos tener una vida nueva, queremos cortar con el pasado y tener una vida nueva que implica no recordar. Queremos ser normales. Una de las aspiraciones de la sociedad israelí es llegar a una normalidad, a lo que llaman normalidad, que la verdad que nadie sabe muy bien qué es, pero ser un país normal. Y luego está lo que es llamado el post-holocausto, que es un rechazo a saber. Comentaba uno de los críticos más importantes que ha tenido Israel, que murió hace poco, Gershon Shaked, un crítico literario, observó ya en los años 60, él era profesor de literatura hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él ha escrito, observé ya que ya en los años 60, los estudiantes, cuando yo hablaba de holocausto, de literatura del holocausto, se reían, no querían participar, se burlaban de las víctimas. Eso es algo que sigue ahora recogiendo la literatura porque es un hecho. Y quizás sea por puro agotamiento. Pues el primer libro que se puede leer en castellano, y el enlace que tengo aquí es a un programa de Radio Sefarad, en el que hablé sobre 20 libros que están traducidos al hebreo de la literatura hebrea contemporánea. Y sobre este justamente hablé. El monstruo de la memoria, el autor es Ishai Sarid, que es uno de los autores ahora que está más de moda. Es conocido, yo creo, aquí, o debería de serlo, porque tiene casi toda su obra traducida. Y en el monstruo de la memoria, resumo muy resumido, que si no, no me va a dar tiempo, trata de un guía israelí, un historiador, que a pesar suyo, porque no era su intención, pero ahora no entraremos, acaba siendo guía de los campos de la muerte en Polonia. Pero ¿a quién guía? Guía a estudiantes israelíes que visitan los campos. Esta es otra de las grandes discusiones en Israel, que cada vez los padres quieren menos que vayan a Polonia a ver los campos. ¿Enviamos a los chicos o no enviamos a los chicos? Chicos que tienen entre 14 y 18 años visitan los campos como parte de su proyecto educativo. ¿Está bien eso? ¿No está bien? Los campos se han convertido en una especie de Disneylandia, como saben ustedes. Es un libro muy crítico incluso con el Museo del Holocausto, con Yad Vashem. Yad Vashem en realidad es el santuario para preservar la memoria del Holocausto. Funciona un poco como informarte para que cuando las víctimas ya hayan muerto todas, nosotros recojamos el testigo. La idea de Yad Vashem es que esto no se olvide. Nosotros debemos recoger el testigo para mantener la memoria y pasar el testigo. En este libro es muy crítico con Yad Vashem, está escrito en forma de carta, el lector luego se olvida, pero el libro empieza como una carta al presidente de Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, y este guía trabaja para Yad Vashem guiando a estudiantes en Polonia. Y bueno, no haré spoiler de lo que sucede, porque la carta se la escribe por una razón de lo que sucede en uno de los campos, pero lo que a nosotros nos interesa aquí es que el guía cada día está más horrorizado de oír los comentarios de los chicos israelíes cuando visitan el campo. Van envueltos en la bandera israelí y, claro, ellos son fuertes, ellos son bronceados, tienen un país y se ponen en esta postura de despreciar a las víctimas, es que eran débiles, qué mal que lo hicieron, fue culpa de ellos. Por no hablar también de lo que es la admiración a los nazis, incluso, cómo a los alemanes se les ha perdonado todo, cómo entra la estética también, la estética de alguien que es rubio, que es alto, que es elegante, que lleva unas botas de cuero. Es un libro muy interesante y muy crítico con todo lo que es la visión del Holocausto y bueno, es un libro que no es largo y que yo recomiendo muchísimo porque es una visión muy especial
no deja de ser una novela. A veces te olvidas de que es una novela porque roza el documental. Lo que es novela es la trama, pero en realidad no hay nada, no hay ningún dato que no sea cierto. Aprendes muchísimo de toda la maquinaria de los campos. No me voy a entretener, pero lo que es interesante es cómo los chicos israelíes afrontan el Holocausto desde la perspectiva de que a nosotros no nos pasaría. A nosotros no nos pasaría. Bueno, podría decir más cosas, pero lo voy a dejar. Luego tenemos a uno de los autores que él mismo fue superviviente del Holocausto, Dan Paggis, nacido en el año 30, fue niño en campos de concentración y luego ya en Israel pues fue poeta y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tuve la suerte de ser alumna de él. Hay dos personajes ahora preparando esta charla. He visto que dos de ellos tuve la suerte de que fueron profesores míos en la Universidad Hebrea de Jerusalén en los años 80, grandes profesores. Pues él es uno de los poetas más importantes y su tema central es el Holocausto. Él nunca quiso hablar, nunca dio charlas sobre lo que a él le pasó, nunca contó nada. Incluso durante mucho tiempo nadie supo su nombre, cómo él se llamaba antes, porque se llamaba Dan y llegó con estos programas que traían a los niños que encontraban por Europa, que los llevaban a la tierra de Israel. Y recomiendo este libro, Gilgul, Metamorfosis de Dan Paggis. Lo que he puesto aquí son dos poemas. Este es su poema quizá más famoso, que se titula En un vagón, se me olvidó poner el título aquí, y que dice: aquí, en este transporte, yo, Eva, con Abel, mi hijo. Si vierais a mi hijo mayor, Caín, hijo de Adán, decidle que yo. La verdad es que en la traducción se pierde porque hijo de Adán en hebreo es Ben Adam, y Ben Adam significa persona en hebreo. Una de las obsesiones de Dan Paggis fue siempre en su obra decir los nazis eran personas, no eran animales como la gente pretende hacer creer, no, eran personas. Aquí no he sabido solucionar el hijo de Adán porque evidentemente está hablando de Caín, pero está diciendo es que Caín era una persona e hizo lo que hizo. Y en la misma línea este poema que él dice, no, decididamente eran personas, uniformes, botas. ¿Cómo explicarlo? Fueron creados a imagen y semejanza. Yo era una sombra, tuve otro creador, y él en su misericordia no dejó en mí nada que pudiera morir. Huí hacia él, me levé, etéreo, azul, reconciliado, yo diría, disculpándome, humo hacia el humo todopoderoso, que carece de cuerpo e imagen. Lo que es la sorpresa, ¿no?, de haber convivido con gente que fue capaz de hacer eso. Ahora pasamos a otro tema, que es el de los cananeos o nuevos hebreos. Es un movimiento que tuvo mucha influencia en lo que es la sociedad israelí, el arte, la filosofía, la literatura, a pesar de que fueron muy pocos los que integraron este grupo. Pero hace poco leí en Haaretz un artículo que decía el movimiento está vigente. La idea de los cananeos o nuevos hebreos, que era un grupo de inmigrantes que habían llegado, era el decir que estaban desligados de la diáspora. Sabían que físicamente no, porque por supuesto ellos mismos algunos habían nacido en la diáspora, pero una vez que estaban en la tierra de Israel, tenían este pensamiento que he dicho antes, de que la diáspora había sido un accidente histórico, que no tenían nada que ver con la diáspora. Y no solamente eso, sino que la diáspora es puro veneno para el judío, y la salvación del judío solo está en la tierra de Israel, con la lengua hebrea y la tierra. Era un movimiento muy territorial, un movimiento también laico por completo, que incluía a todos los habitantes de la zona.
En realidad lo que sostenían también es que los palestinos con los que se habían encontrado los sionistas al llegar a Palestina o a Eretz Israel eran ellos mismos, eran los judíos que tras la expulsión de Tito habían sido islamizados. Cuando la expulsión de Tito, y eso se sabe históricamente, no todos los judíos salieron. En los éxodos normalmente salen las clases pudientes, sale el que puede, y normalmente el campesinado queda en la zona y luego se va adaptando a los avatares históricos también. Los cananeos sostenían que no tenían ningún problema con la población árabe local porque eran ellos mismos. Lo que pasa es que con los siglos habían sido islamizados. Lo único que tenían que hacer los palestinos era dejar el Islam o el cristianismo, los que eran cristianos, que habían bastantes árabes cristianos en la zona, cosa que ahora ya quedan pocos, y los judíos lo que tenían que hacer era hebraizarse y dejar el judaísmo. La religión judía es diaspórica. Sostenían, nosotros somos hebreos, somos cananeos, somos previos. Y he traído la foto de esta escultura. Quien haya estado en el Museo de Israel en Jerusalén habrá visto que en el hall central está esta escultura que es muy grande. Y quien tome la visita guiada por el Museo de Israel, empiezan por esta escultura y le contarán, porque es política de museo, de momento la política del museo es nosotros somos él, somos Nimrod, no somos Abraham, este Nimrod que no está circuncidado. A mí me sorprendió bastante no ver la escultura, sino la explicación que da el propio museo, porque de Nimrod, de esta escultura que es de Danziger, que es un cananeo, es un escultor del movimiento cananeo que sostiene, grosso modo, todo lo que he dicho y algunas cosas más, pero que reniega del judaísmo y se adhiere a la tierra. Nosotros lo que tenemos es la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la lengua hebrea, estas lenguas semíticas, y no tenemos problema con los pueblos de la zona, porque no tenemos religión. La religión es lo que lo ha estropeado todo. Pues el museo hasta el día de hoy tiene esta escultura vertebrando todas las salas, todo lo que es arqueología, judaísmo medieval, hasta llegar a época contemporánea. La sala que vertebra todo es esta escultura de Danziger. Aquí tenemos a los representantes de los cananeos cuando eran niños. Esta familia la he puesto porque sus hijos, el de la izquierda de todo, es Jonathan Gatosh, uno de los grandes poetas del movimiento cananeo. Y el que está en la mesita, está en el taburete de pie, es Uzi Ornan, uno de los grandes profesores de la Universidad Hebrea, que fue profesor mío luego en los años 80. Y pongo esta familia, esta foto, porque ya están en la tierra de Israel en 1926, pero ellos hablaban solo en hebreo en la diáspora. Ella, la madre, era profesora de hebreo y en la familia hablaban exclusivamente hebreo, con lo cual entramos en la cuestión de la lengua, que también es un mito el hecho de que el hebreo era una lengua muerta. No hay lengua muerta que haya resucitado, no existe eso. El hebreo fue revivificado, pero había incluso familias, siempre las hubo. Existía en la Edad Media y durante toda la historia del judaísmo el Ivrit Shel Shabbat. Había judíos que en Shabbat solo hablaban en hebreo, o tenemos más que documentado de todos los tiempos, como los judíos que viajaban a comunidades lejanas, como no compartían la lengua del lugar, podían conversar en hebreo, pero si podían conversar en hebreo, ¿cómo estaba muerta la lengua? No tiene ningún sentido. Pues estos dos personajes, personas más que personajes, fueron muy importantes para el movimiento cananeo. Uno es Uzi Ornan, y aquí muestro la foto que he encontrado en internet, pero es conocida, donde él en el carnet de identidad pidió que le quitaran de la casilla, porque saben que en Israel, pues el carnet de identidad, que es igual para la población de Israel, que incluye a 2 millones de árabes palestinos, ellos tienen un carnet, pero hay una casilla que pone Leom, nación, y ahí los que son árabes ponen Arabi, árabe, y los que son judíos ponen Yehudi. Y si eres israelí y no eres ni Yehudi ni Arabi, pues pones Sarfati, Sfarati, Italki. Pero él quiso que le quitaran judío, porque él decía, yo soy un cananeo,
no soy judío, soy hebreo. Tuvo muchos problemas porque el Ministerio del Interior no quería dejar esa casilla vacía. Él decía, pues déjenla vacía, no se puede. Pues ¿qué quiere ser? Que soy hebreo. Y al final lo consiguió. Y tuvo un carnet de identidad que él muestra aquí. No se ve, pero yo lo he visto, que pone Ivry. Aquí tenemos otros autores, pero lo voy a pasar porque si no nos da tiempo. Tuvieron una revista, Aleph, y la verdad es que fueron pocos, pero como digo, estamparon un sello en la sociedad israelí que muchas veces los distancia de los judíos de la diáspora. A ver, no soy yo quien para hablar de los judíos de la diáspora, que seguramente alguno de ustedes lo será, pero creo yo, por ejemplo, el simple hecho, ahora haciendo un paréntesis, de que los israelíes que en este momento ya son numerosos en Barcelona o en Madrid, crean su propia Kehilá. Tienen su propia Kehilá porque son otra población ya. Esto es para discutirlo, pero desde luego que existen comunidades que no se han sumado a las comunidades judías de los lugares a los que han llegado, sino que han creado su comunidad de israelíes, que normalmente no son religiosos, hablan hebreo y seguiría diciendo otras características que huelen a los cananeos. Otro libro que se puede leer y tradujo Raquel García Lozano, que es un libro muy bonito, este Viaje Imaginario de Lea Goldberg. Lea Goldberg nació en Königsberg, sufrió no el Holocausto porque fue de las que huyó a tiempo, pero padeció lo que fue que la expulsaran de la universidad porque era judía. Su tesis doctoral se la siguió dirigiendo el famoso biblista Paul Kale. Paul Kale era un famoso biblista no judío que cuando las leyes del Tercer Reich él se negó a cumplirlas en la universidad y lo pagó caro. Le quemaron la biblioteca, lo expulsaron de la universidad, pero mantuvo a sus doctorandos judíos, entre ellos a Lea Goldberg, que se doctoró con él. Y ella a tiempo huyó a la Palestina del mandato británico y luego fue la directora de lo que fue el Departamento de Literatura Comparada en la Universidad Hebrea. Pero ella habla aquí de lo que sucedió, lo que habíamos dicho antes de relaciones de judíos, no judíos. Dice, lo que más me pasmaba en la universidad es que mis compañeros no judíos no hacían nada. Veían cómo nos trataban, cómo nos echaban, cómo echaron a los profesores, a los estudiantes y nadie hacía nada, que también les recuerdo que fue una de las frases más tremendas que adujo Eichmann. Hago otro paréntesis, cuando Eichmann en el juicio que se le hizo en Jerusalén le dijeron, ¿pero por qué lo hicieron? ¿Qué dijo él? Él dijo, lo hicimos porque no tuvimos oposición. Nadie se oponía a nosotros, nosotros teníamos camino libre, que es una de las frases yo creo más escalofriantes, ¿no? Cómo tenemos una tendencia a ser equidistantes a veces y lo peligroso que es. Otro gran autor es Nathan Alterman. Este libro también es fabuloso, está traducido al castellano, y Lea Goldberg y Alterman sostuvieron esta discusión de la que habla Adorno, de si se puede hablar del Holocausto o no, si existe la belleza literaria después del Holocausto. Alterman era un hombre muy político y sostenía que había que hablar más bien de literatura, de política en la literatura, y Lea Goldberg, la que hemos visto antes, tiene unos poemas preciosos diciendo, a pesar de todo, la belleza en el mundo sigue existiendo. Luego tenemos esta antología de la literatura hebrea contemporánea de Varela, que es una maravilla para leer obras diversas, cuentos, relatos de literatura hebrea. Y aquí hay un cuento, que es más bien una novela, es un cuento largo, de Aaron Meged, que él tituló El Nombre. Lo han traducido así, pero se llama Yad Vashem en hebreo. Y en él es la historia de un hombre ya mayor que ha sobrevivido al Holocausto, pero su hijo pereció en el Holocausto, Mendele, y ya en Israel su nieta, que lo visita mucho, está embarazada y visita al abuelo siempre pues con su marido y vamos a tener un hijo, y entonces el abuelo Siskin le pide a ella, a Raya, a la nieta, le dice, ponle el nombre
de quien murió en el Holocausto. Y claro, la israelí, la nieta, dice, no, Dios me libre, no, pero no lo puedo poner, porque es esta idea de nosotros ya no tenemos nada que ver con el Holocausto. Y es un cuento muy tremendo sobre cómo ella no sabe cómo decirle al abuelo que ella quiere poner al niño que va a tener Ehud. Ehud es un nombre bíblico también, pero es un guerrero bíblico, es un juez. No tiene nada que ver con Mendele, dice ella, pero ¿cómo voy a llamar yo con este nombre diaspórico a mi hijo? No, es un cuento que les recomiendo porque es impresionante, ¿no? Lo que es el corte que hubo, el abismo que hubo entre los supervivientes del Holocausto y los ya nacidos en Israel, que eran otro tipo eran hebreos al fin y al cabo. Las zapatillas de deporte, a ver si me da tiempo a leerlo, es este cuento que aparece en Edgar Keret. Bueno, Edgar Keret solo escribe relato breve y es un cuento que cuando empieza debes saber lo que he comentado antes de los Mizrahim, de los árabes judíos o judíos árabes que quieren reivindicar también que tuvieron un holocausto. El niño que está narrando habla de cómo él en realidad dice, solo yo y otros dos de la clase no éramos iraquíes. Los judíos iraquíes como despreciándolos. Nosotros sí que teníamos antepasados en el holocausto. Y a los niños, pues de la misma manera que los llevan a ver los campos de la muerte en Polonia, pues en Israel los llevan a los museos del holocausto. Y hay un kibutz que se llama Lochamei Getaot, los combatientes de los guetos, que es un sitio fantástico, con muchísima documentación, muchísimo arte, el arte que se hacía en los campos de concentración, que lograron salvar, tiene una documentación fotográfica enorme. Este kibutz, los combatientes de los guetos, si algún día visitan Israel, se lo recomiendo, y el cuento pues llevan a los niños del colegio a visitar este kibutz. Y bueno, les dicen que con la piel de los judíos hacían piel y entonces lo que sucede en el cuento es que sus padres, los padres del niño, cuando él vuelve a casa, los padres del niño han estado en Alemania y le han traído unas zapatillas de deporte Adidas. Y él, con todo lo que le han contado, pues ve al abuelo en sus zapatillas. Verán a ver si me da tiempo a leerlo, que es un cuento que parece muy irreverente tal como lo cuenta, pero que es un cuento muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista de un niño, de cómo ve el holocausto. Y en esta, que también son cuentos, en Avería en los confines de la galaxia, es lo mismo. Trata también el tema de los árabes judíos y de los ashkenazim, cómo compiten, porque también se compite por el sufrimiento. Eso no es monopolio del pueblo judío. Muchas veces el sufrimiento también vende, es así de trágico, que es una de las críticas también que hace la literatura hebrea. Yossi Sukari publicó esta novela que no está traducida, está al inglés, Benghazi Bergen-Belsen, y es una novela muy interesante, también medio documental, pero no deja de ser novela, sobre los judíos libios, que eran judíos árabes, que claro, en aquel momento estaban los italianos allí, y cómo los deportaron a Europa, su sufrimiento de pasar del norte de África con un clima benigno a pasar a los campos de la muerte en Europa. Prácticamente toda la judería de Libia fue eliminada, ¿no? In situ, fueron llevados a los campos de la muerte, que es un tema muy desconocido, y que él, como descendiente de judíos libios, Yossi Sukari, pues tiene varias obras que tratan el tema. Y aquí tenemos otro de una novela que no está traducida. Esta novela se titula Mi madre añora las palabras, y también trata de los judíos de origen iraquí. El protagonista es un joven cuyos padres llegaron de Bagdad y tiene esta sensación de que él es menos. Es menos primero porque es un árabe judío, no es un ashkenazí, y por otro lado no ha pasado el holocausto. Ahora, ¿cuál es su solución? Él marcha de Israel, se va a Berlín, y en Berlín abre una zapatería que al poco tiempo es quemada por unos neonazis.
con lo cual él puede regresar a Israel con esta especie de marcha. Yo también he sido víctima de los nazis. Yo soy la mensajera, yo solamente cuento lo que ellos cuentan. Y aquí tenemos a Yoshua Sobol, uno de los dramaturgos más importantes que tiene Israel, que escribió una obra icónica, que es Gueto, que se representa todos los años, por el Día del Holocausto, se representa en los grandes teatros de Israel. Y ahora les voy a contar lo que sucedió. En esta obra Gueto trata de el teatro dentro del teatro. En los campos de concentración pues había música judía, había teatro judío, y de lo que trata es de el teatro judío que había dentro de un campo. Es una obra que siempre, todos los años se representa. Ahora, ¿qué pasó? En 2012, dos grupos de estudiantes que llevaron a ver esta obra, porque a los estudiantes, claro está, los llevan a ver la obra Gueto, que es icónica sobre lo que sucedió en los guetos europeos. Pasó en este momento que el público, que estaba compuesto por jóvenes de institutos de Tel Aviv y además de la zona buena de Tel Aviv, se pusieron de parte de los personajes nazis. Cuando se estaba representando la obra, empezaron a gritar: «¡Dale al judío! ¡Pégale!», tiraban objetos y se pusieron completamente de parte de los actores que hacían el papel de los nazis. Aquí está el enlace, y fue un escándalo, pero monumental en Israel. Yo creo que aquí no llegó, porque aquí por suerte no llega nada de todo esto. Pero miren, aquí he puesto un resumen de lo que salió en Times of Israel, pero la versión hebrea es muchísimo más amplia. Dieron una pequeña noticia en inglés, aquí por suerte nadie se enteró, y fue un escándalo monumental en hebreo, dentro de la línea de la que he hablado antes, de que los estudiantes no quieren que les hables de holocausto, se cierran en banda, se ponen de parte de los nazis. Bueno, esto fue una cuestión escandalosa. Y no solamente eso, sino que los profesores que los acompañaron no los pararon. ¿Qué es lo que dijo después el primer ministro? Vale, los chicos muy mal, pero la educación ya viene de antes. ¿Cómo puede ser que los profesores que acompañaban a estos chicos aguantaran la obra? Cuando acabó la obra, pues los actores lloraron, interpelaron a estos jóvenes, pero ya era tarde. Es una cuestión que no pasó solamente esta vez. Y luego aquí, a quien le guste la novela gráfica, que en Israel es un género que no está muy desarrollado, la más importante es ella, Ruth Modan, que tiene obras fantásticas sobre todo tipo de temas. Y aquí en La propiedad, pues habla justamente de una propiedad que es restituida a una superviviente del Holocausto. Y es también muy interesante, pues lo que decíamos antes, ¿no? Es posible una reparación. Es complicado. Y luego David Grossman, de lo que habla también como niño, él no del Holocausto, porque él es nacido en Jerusalén en el 54, pero vivía en un ambiente en el que la felicidad no existía, dice él. Y en este libro que ha salido el año pasado, El precio que pagamos, que no es una novela, no es ficción, esto es un libro de ensayo político de Grossman, pero miren lo que dice aquí. Hace 61 años, cuando era un niño de 8, tuve una pequeña revelación. Me sucedió en el autobús número 18, en Jerusalén, mientras me dirigía a una hora bien temprana al colegio en el que estudiaba. En el autobús la radio estaba encendida y emitía una entrevista con el pianista Arthur Rubinstein. El entrevistador le preguntó: «Señor Rubinstein, en un día como hoy en el que celebra usted sus 75 cumpleaños, ¿sería usted capaz de resumir su vida en una sola frase?». Y Rubinstein, sin vacilar, dijo: «El arte ha hecho de mí una persona feliz. Gracias al arte he conocido la felicidad». Recuerdo que ahora viene lo que es muy israelí. Recuerdo que la respuesta me conmocionó y hasta me turbó.
En mi infancia, en los años 50, con la sombra del pasado todavía cerniéndose pesadamente sobre nuestras cabezas, feliz no era una palabra que se pudiera pronunciar en público. Creo que yo no conocía a una sola persona en el círculo de amigos de mis padres que osara sostener, y muchísimo menos en voz alta, que él o ella eran felices. Esto es lo que luego él refleja en esta novela. Esta fue su primera novela, no la primera, pero la novela con la que se hizo famoso. Es una novela que se puede leer en castellano, Véase Amor, en la que el protagonista es un niño, que es él en realidad, es su alter ego, es Grossman por lo que ha dicho antes. Es un niño que vive en esta sociedad de sobrevivientes del Holocausto que le marcan para toda la vida. Y la visión que tiene es una novela larga, muy profunda y muy interesante sobre lo que era la sociedad israelí en los años 60, vista desde el punto de vista de un niño. Y luego tenemos aquí un autor que es, en mi opinión, genial, como escribe Nir Bargham, con las buenas personas. De lo que habla es muy interesante, un libro también muy documentado de cómo las buenas personas son peligrosísimas, o los que nos creemos buenas personas somos muy peligrosas, porque hace un análisis de cómo un nazi alemán y una comunista judía rusa inocentemente llevan la historia a confluir en la gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora no tenemos tiempo porque veo que ya he hablado más de lo que quería hablar. Pretendía hablar 45 minutos y ya me voy para la hora. Pero es un libro que, grosso modo y básicamente, hablo de eso, ¿no? Es escalofriante ver las relaciones entre judíos, no judíos, cómo por hechos pequeños del día a día, cosas a las que no damos importancia, cómo cambiamos la historia y no para bien, creyéndonos buenas personas, que es otro de los temas que aparece también en el primer libro que hemos visto, en El monstruo de la memoria. Este guía que guía a los estudiantes judíos israelíes por los campos de concentración también los tiene calados. Dice, yo guío por aquí y vienen muchos gamberros israelíes de chicos, ¿no? De institutos que son gamberros. Dice, estos serían incapaces de tocarle un pelo a nadie. Dice, a mí los que me dan miedo son los bienpensantes, las buenas personas. Dice, los otros como mucho me rompen una lámpara en el hotel, pero las buenas personas es un tema recurrente en la literatura israelí, el miedo que dan las buenas personas. Y luego esta novela que es de David Fogel. David Fogel pues tiene un trágico final porque fue de los que emigró a la Palestina del mandato británico en 1929, no le gustó nada, como al 90% de los judíos que llegaban a Palestina. El 90% de la gente que llegaba a Eretz Israel decía, ¿pero esto qué es? Y se marchaban. Él entre ellos, y luego perece en Auschwitz. Él vuelve a Europa, escribe en hebreo en Europa. La lengua estaba muerta, no estaba muerta. Él no aprende hebreo en Palestina. Él sabía el hebreo que siempre se había sabido en la diáspora. Esta novela en concreto es un hallazgo de una investigadora, porque él murió en Auschwitz, conocíamos sus novelas, pero esto es un manuscrito que se encontró en una maleta que él había enterrado en un jardín, una historia de detectives increíble. Y ha sido traducida por Gerardo Levin, que es un traductor que vive en Buenos Aires, que es muy bueno. Y la novela es maravillosa también sobre lo que es las relaciones de judíos y no judíos, que es un tema de David Fogel, sobre todo relaciones de pareja de judíos y no judíos y cómo afectó a distintas fases del Holocausto. Y Yoam Kaniuk, dentro de lo que es cortar amarras con la diáspora, les he puesto aquí entre paréntesis que solicitó como Uzi Ornan que eliminaran el término judío en su DNI. Este consiguió, porque ya era más tarde, que le pusieran Lelodat, sin religión, Lelodat. Pero tuvo que luchar mucho con el ministerio porque le pasaba lo mismo. Decían, no, vale, usted no es judío, pues dígame qué es. Le puedo poner musulmán, eso se lo puedo poner. Le puedo poner cristiano. Y él decía, no, quiero que me ponga no judío. ¿Es algo marginal en la sociedad israelí? Relativamente. Estamos hablando de una élite, también hay que decir, que son estos escritores,
y que se sienten hebreos. Él nacido en Tel Aviv en 1930 y tiene esta novela sobre Holocausto que tituló El hombre perro, también traducido por Raquel García Lozano, estupendamente, y que es una novela muy interesante que tiene película sobre un salvado del Holocausto que en realidad se salvó porque uno de los oficiales nazis lo empleó como perro suyo. Lo hacía ir a gatas, lo trataba como un perro y lo acogió en su casa como compañía para su perro, para su pastor alemán. Que es algo que, según dice Kaniuk, estaba documentado en un hecho real y hay una película escalofriante. Luego el salvado del Holocausto acaba en un psiquiátrico en el desierto, en Israel, y la trama más bien se mueve en lo que sucede en el psiquiátrico, con gente pues afectada seriamente por ser sobrevivientes del Holocausto. Y ya por último, Nathan Zach, que es uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, también nacido en Tel Aviv, murió en Tel Aviv, y también huyeron de Alemania a tiempo, también Amos Oz. Muchos de los grandes autores de la literatura hebrea en realidad nacieron en Israel o en la Palestina del mandato británico porque sus padres se lo olieron a tiempo. Y muchas veces, incluso discutiendo con la familia que quedó en la diáspora, ellos marcharon a la tierra de Israel, como cuenta Amos Oz. Dice, toda la familia fue diezmada, toda. Amos Oz nace en 1939 en Jerusalén porque sus padres, que eran jóvenes, decidieron marcharse. La ciudad entera de la madre de Amos Oz, entera, con todas sus amigas, todos sus parientes, todas sus conocidas, fueron todos asesinados. La madre de Amos Oz se suicida, no puede soportar el hecho de lo que ha pasado en su lugar de nacimiento, ni tampoco soportaba la Palestina del mandato británico, todo hay que decirlo. Parece que toda la inmigración fue sionista ideológica y no es cierto. Muchos de los que viven hoy en día en Israel son víctimas de situaciones históricas fuera. Entonces, aquí he traducido este poema de Nathan Zach que dice: en contra de las despedidas. Mi sastre está en contra de las despedidas. Por lo tanto, así lo ha dicho. No volverá a viajar. No quiere despedirse de su única hija. Decididamente está en contra de las despedidas. Un día se despidió de su mujer y no la volvió a ver. Auschwitz. Se despidió de sus 3 hermanas y a ellas tampoco volvió a verlas. Buchenwald. Un día se despidió de su madre. Su padre había muerto bien anciano. Ahora está en contra de las despedidas. En Berlín fue un buen amigo de mi padre. Disfrutaban de una agradable vida en aquel Berlín. Bueno, no sé qué ha pasado, se me ha ido. En fin, lo dejo. No, ya está. Yo creo que ya me parece que lo cerramos aquí. ¿Cómo puedo? ¿Aquí? Simplemente ya lo dejo porque ya es tarde y les quería mostrar 2 libros. Ay, no sé qué ha pasado. ¿He tocado algo? No. Ah. Me parece que ya era el último. Sí. Gracias. Pues nada, con esto lo dejamos. Aquí hay 2 libros muy recomendables, que es una historia de la literatura hebrea contemporánea de María Encarnación Varela y va acompañada de una antología. Ella va explicando y luego en la antología se pueden leer los textos, que alguien que le interese la literatura hebrea tiene un capítulo sobre el Holocausto. Y luego tenemos esta historia de la literatura hebrea judía, que también tiene su capítulo sobre el Holocausto, sobre literatura hebrea y judía, porque claro, es que los cananeos tampoco estaban tan desencaminados. Muchos departamentos universitarios en Europa mismo se llaman Departamento de Estudios Hebreos y Judíos. Es que tampoco es lo mismo. Y aquí mismo la literatura hebrea y judía que recogió Guadalupe Seijas, en la que cada uno, yo escribí un capítulo sobre los últimos años de la literatura hebrea
israelí, pero es un libro que abarca desde tiempos bíblicos todo lo que es literatura hebrea, desde tiempos bíblicos hasta hoy. Y es una selección porque es imposible hablar de eso, eso es inabarcable. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana, por este repaso, este viaje literario maravilloso. Bueno, yo es que lo disfruto muchísimo, donde descubrimos miradas nuevas, autores y autoras nuevas. A mí por lo menos me parece, siempre que la escucho, enriquecer muchísimo, ¿no? Nuestro imaginario literario hebreo. Pues si tienen alguna pregunta, abrimos al público, por favor. Rosa, ¿tienes el micrófono? Ah, está aquí. Te lo enciendo. Está encendido. Gracias. A ver, tengo dos preguntas. La primera puede parecer muy básica, pero es una duda que yo tengo. ¿Quiénes leen estos libros? ¿Quiénes los buscan? ¿Algún tipo de lector objetivo? ¿Algún tipo de público especial? Y la segunda sería, ¿hay alguna alternativa a otra literatura hebrea o judía fuera de esta que es israelí? Y si es así, ¿en qué se diferencia? Gracias. Los destinatarios de la literatura en sí, no de estos últimos libros. Estos son libros para estudiosos y para gente interesada. El público, la verdad que en Israel, todavía hasta el día de hoy, es un pueblo que lee mucho. Me parece que es de los pueblos con un índice de lectura más alto, a pesar de que ahora lo que nos pasa a todos, ¿no? Los móviles y todo lo que es la tecnología, pues nos aleja muchas veces, incluso a los que somos lectores. Yo misma creo que leo bastante menos de lo que leía antes y de lo que me gustaría, porque estamos atrapados por otro tipo de lectura. Pero en Israel estos libros en versión original tienen unas tiradas altísimas. Son bestsellers que venden 200.000, 300.000 ejemplares, que es absurdo en una población tan pequeña y en una población sobre todo que ahora la mitad de la población es nativa de la lengua, pero aunque tú hables muy bien hebreo y te manejes en tu vida diaria, los hábitos de lectura sueles mantenerlo en tu lengua materna. Con lo cual, la población que lee hebreo por lengua materna es muy pequeña. También de los 9,5 millones de habitantes que tiene Israel, 2 millones son árabes que tienen pasaporte israelí. Estos no creo, no es que crean, no leen esta literatura hebrea, lo sabemos que no la leen. Lo sabemos porque hay autores palestinos que escriben en hebreo y no los leen ni unos ni otros. Los palestinos no los leen porque escriben en hebreo y los consideran unos traidores. Y bueno, sí, tienen un público. Hay uno que es Said Keshua, retiro lo que he dicho, que tiene mucho público entre los israelíes. Los israelíes leen a palestinos que escriben en hebreo. La lengua fuerte de la zona se ha convertido, es el hebreo, a pesar de que el árabe es una lengua que tiene casi 300 millones de hablantes, frente al hebreo, que tiene unos 10 millones de hablantes. El hebreo es un éxito. Hace 120 años tenía 0 hablantes naturales, lo que se llama hablantes que se transmiten en la familia. Que tenga 10 millones es un éxito, pero no vas a comparar con el árabe, que es una lengua de prestigio internacional, que tiene 300 millones, pero en la zona la lengua que es fuerte es el hebreo. Tanto que los árabes palestinos que tienen pasaporte israelí hablan muy bien hebreo, leen la prensa en hebreo, incluso hay un grupo de unos 10 escritores que escriben en hebreo, no han escogido la lengua árabe para escribir, sino que escriben en hebreo. Los destinatarios de esta literatura en traducción, que es fuera, en la diáspora, depende de los países. En España no han tenido mucho éxito nunca. Es conocido Amos Oz mucho, Batya Gur, que escribía novela policíaca, David Grossman ahora creo que es un poco conocido, pero para lo que venden en países como Alemania, en Italia, en Francia, en Alemania, Grossman puede vender 300 o 400.000 ejemplares porque
tenemos reuniones con los traductores y los editores y el mismo Grossman. Y aquí en España, de su novela más vendida, creo que dijo el editor que había vendido unos 22.000 ejemplares. 22.000 no es nada comparado con que vendas 300.000 o 400.000 en Alemania. Eso le pasa casi con todos los libros. Aquí es una literatura que cuesta. No creo que es porque sean israelíes. Yo hice un trabajo de campo de anónima. Hice un buzoneo a todos los profesores de la Facultad de Filología, que son 350, y les hice un cuestionario de si conocían a los autores israelíes y si no habían comprado literatura israelí, si influía la cuestión política. Y creo que menos uno, que me dijo que jamás compraría una obra de un israelí, los demás decían no, la cuestión política no influye. No sabemos por qué, no llegamos a ellos. O sea que es algo por investigar, porque aquí en España son grandes desconocidos, incluso para gente que está interesada en el tema. Por ejemplo, Rutu Modan, que es esta que escribe novelas gráficas, que escribió esta, La propiedad, es buenísima. Yo creo que a la gente que le gustaría leerla, pero es difícil llegar. Entonces, en Estados Unidos, según el crítico Robert Alter, después de la literatura hispanoamericana, que es la literatura traducida al inglés, la segunda literatura más traducida es la hebrea. Eso dice él. Yo no sé, en Estados Unidos la hebrea, los autores llegan. El mismo Yehuda Amichai, que es el gran poeta de la segunda mitad del siglo XX, un día estando en el metro de Nueva York, en una de las estaciones, vio unos versos suyos escritos, traducidos al inglés, y dijo, ay, ya me puedo morir, porque mi poesía ha llegado al metro de Nueva York. Quiero decir, alguien leyó suficientemente a Yehuda Amichai, este poeta israelí, en inglés como para hacer unos graffiti con sus poemas en el metro, y eso lo vio él mismo. Es complicada, la pregunta esta es muy interesante, la que has hecho, porque es un tema muy complicado. Primero porque los editores... No sé qué pasa, bueno, hay que pagar, hay un sistema, por lo visto, en el que se paga muchísimo dinero y entonces te enteras de cuántos ejemplares ha vendido un autor. A los traductores no nos informan bien, creo yo, espero que no haya ningún editor aquí, pero bueno, lo diría de todas maneras, siempre nos quejamos, creo que a los autores tampoco, y es un tema muy desconocido. ¿Cuántos ejemplares vende un autor? Es complicado de saber. Y el público... Aquí en España es difícil. La literatura israelí, que en mi opinión es muy buena, es muy variada, es de gran calidad. Hay muchísimos autores. Incluso libros como El monstruo de la memoria, el primero que he presentado, que es un libro no difícil, muy interesante por el tratamiento que hace del Holocausto. A cualquier persona, sea judía o no, le interesen los estudios hebreos o no, debería leer este libro. Es un libro muy interesante por el tratamiento que hace. Tampoco sé yo a cuánto ha llegado. Y eso que fue invitado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que tiene un público inmenso. Lo han invitado 1000 veces, pero no sé. ¿Y la otra pregunta cuál era? Si hay alguna literatura hebrea o judía, al menos con el Holocausto, alternativa a la propiamente israelí, y en qué se diferencia, si fuera el caso, de origen hebrea no, claro. Judía sí, judía muchísimo. Yo solo me dedico, y lo que he puesto aquí es literatura hebrea. Yo a literatura judía no me dedico, que este libro sí, pero la literatura judía en cualquier lengua es amplísima. Literatura hebrea sobre el Holocausto solo se ha escrito en Israel. Lo que pasa que hará como 20 años ya que se escribe literatura hebrea también fuera de Israel. ¿Qué ha pasado? Que muchos israelíes, cansados de las guerras en Oriente Medio, de tener que ir a las guerras, de vivir en esta situación, no digo nada nuevo, han abandonado Israel. El éxodo, que también es tema tabú, cada vez es mayor. Entonces, los israelíes que han abandonado Israel y se instalan en la diáspora, en lo que nosotros llamamos diáspora, y ellos no ven como diáspora, ellos lo ven como el extranjero, que también es un tema interesante. Como el mismo espacio, Madrid para ellos no es la diáspora. ¿Qué diáspora? Si ellos tienen un país, ellos se van al extranjero. Los judíos que siempre vivieron fuera y que no tienen Israel, viven en la diáspora. Tampoco quiero yo aquí pontificar con
público que quizá es judío y que yo no tengo que decir si viven en la diáspora o viven en el extranjero. Pero para ellos, ahora hablamos de los autores israelíes, marchan al extranjero. La diáspora para ellos es una cosa, ya hemos dicho antes, que no tiene nada que ver con ellos. Ahora, entre estos israelíes que marchan al extranjero hay autores. En Barcelona mismo tenemos un poeta que yo le he dicho, eres el primer poeta hebreo desde la expulsión de los reyes católicos. Porque en la península ibérica, por mucho que yo he preguntado y la gente me dice no puede ser, digo, bueno, ya me presentarás otro. Desde la expulsión de los reyes católicos ya no ha habido literatura hebrea en España. Y ahora la hay. ¿Por qué? Porque vienen israelíes, dicen, ¡ay, qué bien! Y él se autoproclama, soy el primer poeta hebreo después de la expulsión de los judíos. Porque hubo una literatura riquísima, como sabido es, en España, en la España medieval, en hebreo, que quedó cortada con la expulsión de los judíos. Nunca más se escribió aquí en hebreo, pero ahora se escribe en hebreo. Pues supongo yo que escribirán también sobre el Holocausto. La verdad que es una pregunta también porque lo desconozco. Y en otras lenguas, mira, me has dado una idea que voy a ver si escriben algo sobre el Holocausto. Y en otras lenguas, sí, claro, en otras lenguas es amplísimo. Pero yo no me dedico a escritura de judíos en otras lenguas. Solo me dedico a escritura de judíos en hebreo. También mi tesis fue sobre medieval, también escritura hebrea en la Edad Media, que es lo que, porque se escribía en hebreo. Con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, en realidad todos los centros literarios hebreos de Europa colapsaron, fueron destruidos y entonces todos pasaron a uno que era la tierra de Israel. Hasta ahora, hasta hace unos años, que en Berlín tenemos más de 50.000 israelíes en este momento. Es que es mucho, solo en Berlín. Es una población que no sé si se sabe la que hay aquí, pero en Barcelona hay una quejila, hay una comunidad de israelíes, aquí también. En otras ciudades de Europa muchísimo más. En Nueva York hay muchísimos israelíes. En Nueva York hay 1,5 millones de israelíes. Claro, entre ellos hay artistas, hay autores. Sí, ahí y luego Rosa aquí, después. Hola, yo quería preguntarte, bueno, hay unos 15.000, dicen, israelíes en España ahora mismo, entre 12.000 y 15.000. Es difícil calcularlo, pero ese es el dato que circula por ahí. Yo te quería preguntar, de toda la bibliografía que has citado, si no estoy equivocado, la mayor parte de ella, porque no has dado muchas fechas, es posterior a 1960. Esto coincide de alguna manera en cuanto a la bibliografía del Holocausto con todo lo que hay, con todo lo que hay fuera, ¿no? No solo judía, sino de tipo occidental, que también empieza a realizarse a partir de los años 60, 1965, por ahí. ¿Tú a qué atribuyes este silencio desde 1945 hasta 1960, 1965, en que empieza a aflorar todo esto? La verdad es que es un tema... Siempre se ha hablado de la imposibilidad de hablar sin una perspectiva. Es cierto, sí, es verdad, es que no fue solamente la literatura hebrea, fue en general lo que se tardó quizá en reaccionar. La verdad es que no lo sé. Sería un poco que me lo tengo... No, es que no me lo voy a inventar, que no lo sé. Pero es cierto que se tardó, los mismos supervivientes no todos escribieron. No he hablado de Appelfeld, de Aaron Appelfeld aquí, porque he hecho una mínima... Pero él era niño del Holocausto y también es de los pocos que sufrió el Holocausto y toda su obra prácticamente es estremecedora, es sobre su experiencia como niño de 7 años. Cómo él afrontó escribir sobre eso cuando él dice que luego a los 13 años llega a Eretz Israel sin idioma siquiera, porque la historia de Appelfeld es que era hijo único
de familia de judíos rumanos que en casa eran cultos, hablaban alemán, y cuando llegan los nazis a su casa, cuenta él, lo ha contado muchas veces también de palabra, creo que tú estabas conmigo alguna de las veces que lo ha contado, los hicieron salir, interpretaron mal un gesto de su madre quiso ir a buscar algo, una tontería, no sé si eran un bolso o algo así, y su madre la mataron delante de él, que él tenía 7 años, y a él y a su padre los iban a un campo de concentración. Como él era niño, pudo escapar por un agujero, el padre prefirió que se fuera con 7 años, con el padre después se encuentra en Israel sin saber lo que le ha pasado, se reconocen en un andamio. Unas historias tremendas, pero él desde los 7 años hasta los 13 primero lo acoge una prostituta, luego unos traficantes de caballos, todo por Europa cambiando, por los bosques. Él dice, no tenía idioma yo, ya no sabía yo ni hablar después de tantos años. Como con un trauma tan grande. Hablo de él porque él habla mucho de que no tenía lengua ya no sabía, hablaba 4 palabras en una lengua, 3 en otra, en ruso, en cualquier cosa. Y cómo se hace un escritor hebreo, que es otro de los grandes misterios. Tú lees a Appelfeld y dices, ¿cómo puede ser que un chico de 13 años que ya no hablaba nada, y por supuesto que hebreo no hablaba, porque en su casa eran laicos cuando les pasó lo que les pasó, no tenía educación religiosa judía, ¿cómo puede ser que escriba un hebreo tan bonito, tan maravilloso? Cómo es capaz, ¿no?, de escribir sobre eso, pero él, Dan Paggis, que hemos visto que no quiso nunca hablar, así como Appelfeld contaba su historia, Dan Paggis no sabemos qué le pasaría porque nunca lo quiso contar como niño, y también escribe. Son de los pocos que quizá escriben un poco pronto, tendría que mirar porque es buena pregunta también. La verdad es que con las preguntas me las anoto porque luego uno se informa de esto. Pero en realidad los que más escriben son segundas y terceras generaciones. Y no solamente con el tema del Holocausto, lo que hemos hablado de los árabes judíos, que también sufrieron un trauma. Los árabes judíos, en realidad, ahora la tercera generación es la que está hablando de todo lo que les sucedió. Cómo los expulsaron de los países árabes, cómo los recibió Israel, cómo en realidad, porque no eran ashkenazíes, los pusieron en la periferia. Bueno, aquí tengo una especialista, no quiero yo decir barbaridades delante de una especialista en Mizrahim, que son árabes orientales, judíos árabes, pero en realidad los que están dando voz ahora y alzando la voz para defender a sus abuelos, quizá necesita un proceso de maduración, quizá cuando te sucede a ti no eres tan consciente y estás por otras cosas, quizá por sobrevivir en el día a día. No lo sé, pero es cierto que las obras son tardías todas, tardías y muy tardías. Algunas que he puesto aquí son de los años 80. Bueno, alguna, la de la memoria es de hace 2 años. Claro, se sigue escribiendo, pero ya son nietos, bisnietos. Sí, yo, ahora le haces la pregunta, pero yo, como es al hilo de esta, me gustaría, preguntarte también, esto es una cuestión que nos hacemos, el silencio de los supervivientes, ¿no? Y hay toda una serie de análisis, el por qué, ¿no? El por qué en la producción literaria, ¿no? Que son muy pocos, pues eso, Aaron Appelfeld, Katzetnik y muy pocos, ¿no? Pero sí que después, o sea, todo ese proceso hasta que comienzan los supervivientes a tener voz, a tener un espacio en la sociedad en donde pueden expresar y pueden reconocerse como víctimas, cuando hay un proceso de memoria también, ¿no? Cuando ya comienza la memoria del Holocausto, ¿no? Cuando ya no son tan estigmatizados, ya son más comprendidos, yo qué sé, un montón de factores. Pero lo que te iba a preguntar también es toda la literatura de testimonios, de memorias, ¿no? Que muchos supervivientes en Israel y en otros países y en la diáspora, ya entrados, ya una dama muy madura, ya bastante mayores, escriben sus memorias. Pues desde aquí, pues Violeta Friedman, Eva Benatar, en Israel también nos está ocurriendo, muy mayores también, escriben en hebreo, escriben en inglés. Como que yo creo que ya cuando la sociedad está preparada, cuando ha habido un proceso de trabajo de memoria, ¿no? Ya se encuentran que lo que van a expresar va a ser primero, porque es desde el trauma es tremendo cómo va a ser recibido eso, ¿no? Primero, si les va a importar, ¿no? Porque al revés, los comienzos, ¿no?, en Israel no pensaban que eso, al revés, era molesto, ¿no? Era como algo que
estigmatizado, ¿no? Pero ahora tiene un valor, ¿no? Y tiene un valor, y tiene el valor de la memoria y trasciende, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora es el fenómeno eso de la memoria, ¿no? De cómo escriben. Claro, se ha trabajado mucho, es verdad, no solamente referente, aquí con la guerra civil ha pasado un poco también, ¿no? Claro. Como las familias callaban y luego han hablado mucho más tarde, como también la sociedad ha cambiado en eso. En cuanto al holocausto también, el sentimiento de culpabilidad, encima de ser víctimas, las pobres víctimas que se salvaron, se sentían culpables por haberse salvado. Claro, cuando tú te salvas y no se ha salvado tu hijo, no se ha salvado tu hermana, como para ponerte a escribir, no lo sé, ¿eh? Me da la sensación de que tiene que ser muy difícil y necesitas una perspectiva, ya que ha sido así. Y sobre todo han escrito segundas y terceras generaciones por lo que han oído. Y que chocaba también, yo creo, un poco chocaba contra esa imagen idealizada del Sabra, ¿no? De lo que se esperaba, ¿no? O sea, ¿qué espacio tengo yo ahí, ¿no? O sea, es ideal, ¿no? Sí, está todo mezclado. O sea, establecimiento del Estado de Israel, esa nueva sociedad, nueva identidad, nuevo idioma. Claro, nueva identidad israelí. En el caso de Israel sí está muy claro que los cananeos, a pesar de que eran exageradamente fanáticos y bueno, sus pretensiones ya eran desproporcionadas, pero sembraron esta simiente, ¿no? De olviden el pasado. Hay una obra también muy famosa, una novela israelí que se titula Con sus propias manos, que es también muy cananeo y muy sionista. Es que lo haremos todo con nuestras propias manos, no nos hace falta nadie, pero se sigue oyendo. No les vamos a dar armas, pues no nos las den. Nosotros lo haremos nosotros solos. Se titula, es de Moshe Shamir, es del año 56, también tardío. Y empieza la novela con una frase que se ha hecho famosa en Israel y se utiliza en la vida diaria. Elik nació del mar. Nosotros hemos nacido del mar, no tenemos pasado. El mar es una especie de mikve, de baño ritual, en el que viniendo de Europa el Mediterráneo funciona como un mikve y nosotros ahora somos puros. No tenemos... Eso también creo que pudo influir. Cuando llegaban a Eretz Israel salvados o no salvados o como llegaban, era como olvidar el pasado. El pasado no interesa. En esta obra que está en la antología de Varela, en esta antología que he puesto aquí, ella pone el inicio de la novela porque es una novela icónica, con sus propias manos, de Moshe Shamir, y es así, Elik nació del mar. Y muchas veces cuando se habla así, bueno, los políticos lo dicen, no, porque Elik no nació del mar, porque ahora estamos con Netanyahu, que en 2018 lo que hizo es decretar la ley de que es un Estado judío, si recuerdan. Hasta 2018, por ejemplo, la lengua árabe era lengua cooficial del Estado de Israel. A partir de 2018, la lengua árabe ya no es lengua cooficial del Estado de Israel, solo hay una lengua que es el hebreo. El árabe tiene ahora es una lengua especial, no es cualquier lengua, pero es como especial para la ley. Y lo que se hizo es Hoka Leom, no sé cómo se llamaba aquí, la ley del Estado, pero es un Estado judío, ahora declarado judío, que está en contra de lo que he dicho de los cananeos, porque antes era el Estado hebreo. Pero hasta el día de hoy hay un problema de identidad. Si habéis visto o tenéis un pasaporte israelí, en inglés dice nationality israelí, pero en hebreo no dice nacionalidad, porque tu nacionalidad, la nación de un israelí es la judía. Entonces, ¿qué dice? Ciudadanía. Ciudadanía israelí, pero tu nación es la judía. Es que no está claro todavía. Todos los años en la Knesset sube la pregunta a debate y ningún año se soluciona. Mihu Yehudi. ¿Quién es judío? Aquí habrá mucha gente, y yo conozco muchísima gente que me dice a mí quién es judío. Digo, pero a ver, si no lo saben en la Knesset, ni lo saben los propios judíos, ¿cómo va a saber usted quién es judío? Mihu Yehudi es una de las grandes preguntas que es muy importante porque afecta al Estado de Israel por la ley del retorno, por 1000 cuestiones. ¿Quién es judío? No está solucionado. No es tan fácil como decir, ¿quién es hijo de madre judía? Eso no es así. Yo solo una anécdota. Yo cuando estudiaba en Israel, aquí en los años 90, yo hacía unos trabajillos, claro, la beca no daba para mucho. Entonces yo pues, analizaba artículos de un profesor de universidad
resumía, y era todo el tiempo, todo era en torno a quién es judío, ¿no? Entonces yo desde los años 90, madre mía, por favor, hay toda una literatura, un corpus enorme, ¿no? de quién es judío. Sí. Claro, el problema es en países donde luego hay minorías. Claro, la ley de 2018 afectó a los drusos. Los drusos van al ejército de Israel de siempre. Son élite del ejército de Israel. Los drusos se quedaron y dijeron, ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos con la ley de la nación si solo es la nación judía? Claro, es todo muy complicado. Pero bueno, ahora me he ido de la pregunta del Holocausto. Afectó a todas las literaturas del Holocausto, es cierto, no solamente a la hebrea. Como hubo un silencio, con lo cual mi teoría de que querían romper con el pasado tampoco es buena. Quizá era el trauma. Sí, es grande. Claro, yo creo que hay una parte, ¿no? Desde los estudios de trauma, en el caso se recoge mucho la parte de los supervivientes y se necesita también pues todo un proceso y luego también una sociedad que acoja, ¿no? Porque si no vas el terror de no ser acogido tú lo que más aprecias y algo tan doloroso que no vaya a ser, prefieres callarte, ¿no? A que no sea bien recibido a lo mejor. ¿Había otra pregunta por ahí? Aquí. Sí. Y luego otra aquí. Es muy rápida. ¿Alguna recomendación en concreto de Amos Oz? Porque yo no le he leído a judíos europeos supervivientes del Holocausto, clásicos del Holocausto por llamarles así, ¿no? Pues he leído a Primo Levi, a Viktor Frankl, luego pues a descendientes, ¿no? A Art Spiegelman con la maravillosa Maus, la novela gráfica, ¿no? Que ya he visto esta novela gráfica, no la conocía, esta autora israelí. ¿Alguna recomendación personal suya de Amos Oz sobre el Holocausto? Porque creo que esa primera recomendación... No, pero está hablando de Amos Oz. Amos Oz. Sí, no. Porque esa primera recomendación que ha hecho usted a lo mejor a mí me cuesta, esta del monstruo de la memoria, ¿no? Esa crítica, porque teniendo en cuenta todo lo que se lee actualmente en redes sociales tan terrible, ¿no? Que lo hemos visto todos, lo que se escribe ahora con la conmemoración, ¿no? De la liberación de Auschwitz, se escriben cosas como qué pena que Hitler no acabó el trabajo, todo eso que yo leo en redes sociales todos los días que digo, no me lo puedo creer. Entonces creo que ya si encima leo el monstruo de la memoria me voy a deprimir. Bueno, el monstruo de la memoria está escrito por un señor israelí que sostiene al Estado de Israel porque paga sus impuestos en Israel. Sin gente como el autor no existiría Israel. Lo que tiene la literatura israelí es que es muy autocrítica. Yishai Sarid, que es el autor del monstruo de la memoria, sirvió en el ejército, no su servicio, ha estado como 12 años en el ejército en un puesto muy importante. Para nada es una persona ni antijudía ni anti-israelí. Eso es, no. Lo que pasa que él, primero que es ficción y segundo que hace una crítica que te hace pensar, no se posiciona para que tú, no hay nada que ver con las redes sociales, ¿no? No. Pero es una crítica corrosiva incluso al museo. Porque yo llamé al museo en aquel momento... porque yo estaba en Jerusalén, les pregunté si tenían el libro. El mismo museo, que sale mal parado en este libro, vende el libro. Los israelíes en eso, hasta el día de hoy, usted opine lo que quiera. A mí y todo lo que usted diga me parece fantástico. Lo peor que hay es taparte la boca. Y Shai Sarid, es hijo de Yossi Sarid, uno de los grandes políticos de Israel. Pero bueno, que sea hijo de no dice nada, pero él mismo sirvió en el ejército muchísimos años. Es parte del sistema, lo cual no le hace ser ciego. Es lo que creo yo que es una de las cosas buenas que tiene Israel, que ojalá las conserve, es la libertad de expresión. Como gente que ha ido a las guerras sabe luego ver la parte, es un poco parte del sionismo, lo haremos nosotros solos, no queremos saber nada de nadie. Si nos ayudan bien, si no, no nos hace falta, no vamos a hacer caso. Por otro lado, reconocemos que podíamos haber hecho las cosas mejor. Eso, la literatura, es un poco reflejo. ¿Que se podían haber hecho mejor? Sí. ¿Que se pueden hacer mejor todavía? Sí.
pero muchas veces muestra su parte débil. Esa es cierto. Un libro que yo recomiendo siempre de Amos Oz, que incluye Holocausto, pero yo es uno de los libros mejores que he leído en mi vida, que a lo mejor ya lo habéis leído, es una historia de amor y oscuridad. ¿Verdad? Yo es uno de los libros mejores que he leído en mi vida. Hace un repaso. Claro, ahí un poco el Holocausto entra, porque claro, es su vida. Y entonces él como niño cuenta cómo vivían pobremente en Jerusalén, en una especie de semisótano donde no veían ni la luz del día, gente que en Europa había tenido de todo, sus padres, ¿no? Cómo pasan a Oriente Medio, que es tremendo el clima, bueno, una ciudad provinciana como es Jerusalén, que Jerusalén siempre vivió de su nombre, sí, tiene un gran nombre, pero Jerusalén hasta el día de hoy. Bueno, yo he vivido 5 años en Jerusalén y estoy enamorada de Jerusalén, pero reconozcamos que si en las noticias matinales te están dando información, una de las ciudades siempre haya guerra o no guerra es Jerusalén. Hay un corresponsal en Nueva York, el otro en París, el otro en Londres, ¿y dónde está el otro? En Jerusalén. Jerusalén vivió de su nombre, pero el libro este de Una historia de amor y oscuridad es fabuloso. Y sobre el Holocausto de Amos Oz, pues no caigo. Yo tampoco caigo. Solo de Holocausto. Yo quería ahondar un poquito en lo que acaba de decir la profesora Ana. Es muy interesante, por ejemplo, que Yad Vashem tenga el libro, ¿no? Este libro de El monstruo de la memoria, pero además es que el monstruo de la memoria puedes verlo como una reflexión de hacia dónde va la pedagogía de la Shoah. ¿Cuáles las nuevas generaciones, las dificultades y cuáles son los mecanismos que las nuevas generaciones, por los cuales esas nuevas generaciones aprenden o absorben la memoria de la Shoah? Todas las dificultades, porque esto es una dificultad. Cuando los grupos de jóvenes israelíes van a los campos de concentración, campos de exterminio, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Y cuáles son los procesos de agotamiento, ¿no? y qué pasa, ¿no? Cómo afrontar eso, ¿no? Es una realidad. Entonces, como dice la profesora, no hay sociedad más crítica que la israelí, y es que es parte del progreso. Aquí no se entiende en España, ese es uno de los grandes problemas. Es que eso es parte del proceso, eso es parte del avance. O sea, la crítica y la reflexión es como... De ahí avanzamos, ¿no? Y es un libro interesante también porque es como mucha de la literatura israelí roza el documental histórico. Y él lo dice, yo me documenté, todo lo que pongo es cierto, la trama no, pero todo. Entonces ahí te enteras de cosas. Obra. Claro, él dice, ¿cómo es posible que, yo qué sé, 10.000 prisioneros que estaban vigilados solamente por 20 ucranianos y 4 alemanes? Y de estos 4 alemanes, 2 estaban no sé dónde. Dice, pero ¿cómo es posible? Te habla de todo el mecanismo, cómo es aplicable también a nosotros. Es un libro que todo el rato te da de pensar cómo nos manejan, cómo es posible que... Sí, es una reflexión sobre también... Sí, se había convertido como en una gramática. Era una gramática escrita, que ya viene de lejos, ¿no? Sí. Como los judíos, su papel era este. Hasta que llega el sionismo y los canadios dicen, no, ahora nuestro papel es este, que sigue sucediendo. ¿Por qué solo está la guerra de Israel en el telediario, aparte de por antisemitismo? Porque el judío no puede estar armado. No han asumido que los judíos pueden tener armas. En la Barcelona de la Edad Media, los judíos eran grandes médicos, pero no tenían licencia de farmacéuticos porque no les dejaban manejar las drogas. Claro, todo lo que era medicamento no se fiaban de ellos. Ellos protestaban, los médicos no. Había como una gramática escrita y cuando esta gramática se rompe, el público se queda pasmado. Guerras hay en muchos sitios. Nosotros somos partidarios de la guerra, yo creo que aquí nadie en esta sala, pero solo existe esta guerra. Es un poco, ya digo, el sionismo es eso en realidad. Ya vimos cómo nos fue fuera, no nos volverá a pasar. Pero cuando los soldados israelíes juran bandera, ¿qué dicen? Masada, Shenit, Lotipol. Masada no caerá por segunda vez. Esa es la idea. No caeremos por segunda vez. Caímos en Masada, no volveremos a caer.
nosotros ni entramos ni salimos ahora en este momento. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero son hechos. No nos volverá a pasar. Profesora, muchísimas gracias por su panorama tan extenso y tan ¿Puede bien usted contado. presentarse también? Bueno, yo soy León Benelvas, fui presidente de la Comunidad Judía de Madrid y entonces yo creo que aquí, no sé, yo no soy profesor de literatura, yo soy economista y banquero de inversión, es decir, no soy de su mundo tan ilustrado. Entonces pero sabe usted mucho, ¿eh? No. Me consta. Entonces, yo, en mi experiencia, cuando usted preguntaba por el año 60, etcétera, es que yo creo que yo lo asocio, es decir, en mi casa, soy de una familia de expulsados que de Marruecos, hay las dos comunidades, la de los expulsados y la de los Tobashim, de los nativos, yo soy de los Megorashim, de los expulsados, y entonces siempre con la independencia de Marruecos pues tuvimos que salir y nos fuimos a Ceuta, claro, era lo más cercano. Entonces Ceuta era un país, es un sitio de paso. Cuando había mala mar en el estrecho pues se quedaba la población en Ceuta y mi padre traía siempre el viernes por la noche a alguien que no había podido coger el transbordador, y entonces venía a mi casa y nos avisaban: este señor ha estado en los campos. Entonces no se hablaba del tema. Sí, este señor ha estado en los campos. Entonces nos avisaban para que no sacásemos el tema. Es decir, el tema no se hablaba. De alguna forma había el complejo que usted también ha explicado de qué pasan todas las guerras, por qué este ha sobrevivido. Claro, el más valiente, el que toma más riesgos, es el que tiene menor probabilidad de sobrevivir. Entonces, los que sobreviven, por eso hay que hacerle esos desfiles de la victoria y tal, un poco, porque hay un poco de resentimiento de los que han perdido a sus hijos. Es que mi hijo fue más atrevido que todos estos, claro, que vienen ahora como victoriosos. Entonces yo creo que también había ese complejo que usted ha señalado de el sobreviviente. ¿Por qué habrá sobrevivido? Pues a lo mejor tenía información, sabía cuál era la cola buena y la cola mala. Si él decía a todo el mundo: veniros que esta es la buena, se acababa el tema, ¿no? Entonces yo creo que ese complejo, y eso en mi opinión desaparece con los juicios de Eichmann, que es 1960. Claro. Entonces, en 1960 ya se habla por primera vez en la prensa israelí, etcétera. Yo fui a Israel en los años, como mi familia de Marruecos tuvo que irse a Israel, toda menos nosotros. Yo recuerdo que efectivamente allí había una sensación de una sociedad muy agresiva, vamos, muy cerrada, nada con la que usted ha conocido de los años 80, donde el Estado de Israel ponía diga por favor, diga gracias. La gente era muy arisca, claro, era una sociedad terrible en ese sentido. Y yo creo que a partir del 60 es un cambio. A partir del 60, con lo de los juicios de Eichmann, sale toda la luz y la gente empieza a hablar. Y se empieza a escribir y todo lo que se sabía pues ya sale. Entonces yo creo que los juicios de Eichmann en ese sentido pueden explicar esta barrera del año 60 en adelante. Sí, y de hecho en los estudios de memoria, o sea, en el caso de la sociedad israelí, es un punto de inflexión, porque de repente hay rostros, de repente se le da voz, ¿no? Aunque es simbólico. Hannah Arendt va a hablar mucho del juicio, hasta qué punto ellos representan, ¿no? Todos los culpables de la Shoah, ¿no? Pero sí que es un antes y un después para la sociedad israelí, de repente, ¿no? El permiso a hablar, el permiso y el reconocimiento, el valor de la palabra. Entonces ahí es un punto de inflexión para allá. Bueno, mira, Katzetnik, ¿no? En el juicio de Eichmann. Él se desmaya, pero luego, después contaba yo el otro día, cuando le preguntan a este escritor
bueno, él testifica por haber estado en Auschwitz, él se desmaya porque se revictimiza, o sea, es como se retraumatiza, ¿no? Entonces se cae. ¿Por qué se desmayó? Y entonces en una entrevista que da dice, es que me di cuenta que Eichmann, el que estaba ahí enfrente, bajito, con gafas, corriente, ese podía ser yo. Era una persona, no era un monstruo, era una persona normal haciendo el mal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el mundo, o sea, sobre todo en la sociedad israelí, y empezó el debate y empezó a abrir, ¿no?, lo que es la memoria, ¿no? Y la gente, el superviviente salió y empezó a contar. Uno y otro. Empezaron a contar. Porque hubo varios allí. Este fue el corte. Sí. Y después, respecto al tema de askenazís y sefardís y el maltrato a las comunidades, a los misrajim, etcétera, claro, yo esto lo he hablado, yo estudié en Estados Unidos, ahí hice mi doctorado y muchos amigos míos eran israelíes, o una buena parte, éramos muy pocos españoles, con lo cual mi contacto allí eran los israelíes. Y entonces, claro, cuando ellos todos askenazis, etcétera, uno del Yemen, y entonces estaba haciendo el PhD en Berkeley, California, es decir, que era un poco una escuela de nivel. Y entonces ellos, claro, de alguna forma ahí fui consciente que la culpa la tuvo las élites de los países árabes. Tuvimos la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites de Irak, ¿dónde estaban? En Londres. ¿Dónde se fue la élite? A Londres. El presidente del Partido Conservador inglés, Sachi, iraquí, llega a es decir, las élites de los de Irán, ¿dónde se van? Después de la caída del Shah, a Estados Unidos. Es decir, que los de Marruecos, a Francia, alguno a España, Canadá, Nueva York. Es decir, que un momento, las élites alemanas, ¿dónde se fueron? A Israel. Las élites polacas, a Israel. Por otra circunstancia, porque no pudieron elegir. Mientras que los de los países árabes, como fue posterior y pudimos elegir, pues no fuimos. Entonces, una sociedad donde las élites no está, pues claro, quedó una población desprotegida. La población marroquí, que era sustancial y significativa, no tenía representante, no tenía vocales, nacen ya, pero ya en los años 80, cuando empieza a nacer. Mientras tanto, pues claro, son la base del partido Likud, porque claro, el partido laborista era el partido askenaz, era el partido... y entonces, en ese sentido, yo creo que hay que matizar también este tema, porque una buena parte tiene las élites de los judías de los países árabes, que ni muy pocos van a Israel. Perdón por haberme extendido. Es muy interesante, pero si entramos en este tema no salimos esta noche. Pero gracias por la aportación. Sí, bueno, es bastante complejo, Porque, por ejemplo, uno de los autores, Eli Amir, era del Partido Laborista, era iraquí, de origen iraquí, él fue expulsado, llegó en los años 50 y fue muy representante del Partido Laborista durante muchos años y responsable de absorción de la recepción de inmigrantes, o sea que, bueno, complejo todo. Pero mayormente las élites, tiene razón. Bueno, en una parte sí, una parte Mijael, sí. Eli Amir, pero pocos. Una parte sí, pero otra parte, bueno, pero también hubo un movimiento mizrahi, o sea, el movimiento de de las panteras negras también, ellos mismos, ¿no? O sea, también hubo un movimiento de rebelión de los mizrahíes, de los orientales, muy pronto, empezaron por la situación. Y toda la élite, no toda la élite, porque también muchos, por lo menos de Irak y de otros países, fue muy rápida hay una fase de expulsión muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Irak, que es lo que más conozco yo, tuvieron que salir, rapidísimamente. Otros sí. Bueno, la última pregunta, porque si no, yo estoy encantada de la vida, pero aquí la profesora...
La última pregunta, sí. Espera, creo que no. El monstruo de la memoria. Yo lo leí traducido, así que no sé qué tal está desde el punto de vista del estilo, pero no me parece una buena novela. Me pareció hasta como leer un largo artículo de Haaretz o de... Salvo el final, Sí, que sí, el final la verdad. salva. Perdone, Es habla un usted de... alerta spoiler. El monstruo de la memoria habla. Vale. Sí. Lo leí en inglés. No es una buena novela, es A mí verdad. me pareció No, muy no, mala, es no como un buena. documento, creo que lo he dicho. O sea, Muy bien, que sí, gracias por decir esto, es cierto. Todas las obras de este autor, en mi opinión, él no es un buen literato. No busques estilo, nada que ver con Grossman, con este Nirvagam de las buenas personas, que no. Es cierto, el estilo literario es terrible. Y para un traductor no hay nada peor que tener que traducir a alguien que no tiene un buen estilo literario, porque cuando lo tiene, el trabajo está hecho solo. Pero lo interesante de él, creo yo, como autor, es cómo trata las temáticas. Tiene el monstruo de la memoria, tiene Victoriosa, sobre el papel de la mujer en el ejército israelí y cómo los chicos israelíes son sacrificados en el altar, ¿no?, de la guerra. ¿Cómo es posible que alguien como tú o como mi hijo de 30 años coja un arma y vaya a matar y luego... A ver, no nos engañemos, es verdad que es trauma, pero ¿cómo iban a escribir los del Holocausto si lo que pasa en las guerras es tremendo? Lo que muestra es el trauma que tienen los israelíes. Victoriosa. Él tiene unas obras increíbles, creo yo, temáticamente, pero tienes razón que estilísticamente es un desastre. Tiene esta novela Shalosh, tercero, la tituló Tercero, y es una novela distópica sobre la destrucción del Israel actual por una bomba atómica y cómo luego los que sobreviven construyen un tercer templo y es un estado teocrático. Claro, cuando amenaza Irán con la bomba dices, ay, que se va a cumplir la novela de... tiene unas novelas que son... toca estos puntos que es ejército en Victoriosa, Holocausto en el monstruo de la memoria, el tercer templo y todo lo que está sucediendo. Si es que está sucediendo en Israel, si Netanyahu es un moderado, miren lo que tiene a su derecha. Sí, es verdad, es cierto. Estilísticamente no busquen nada. Tienes toda la razón. Bueno, lo ha disfrazado de carta, por lo menos. Tuvo la habilidad de decir, bueno, esto es una carta a mi jefe, y entonces, siendo una carta a su jefe, queda un poco minimizada la falta de altura literaria. Bueno, pero la carta llegó a Yad Vashem, porque la tienen. Tienen el libro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Gracias a la profesora Ana Bejarano. Un aplauso. Esperamos contar con ella en otras ocasiones. Gracias.